poco con lo que es el deporte fue más o menos en la adolescencia, porque al contrario de los hombres, nosotras cuando comenzamos como el desarrollo natural de la mujer, entramos en un proceso de cambio corporal gigante, entonces aumentamos de peso, aumentamos la estatura, la grasa del cuerpo, entonces son muchos cambios que aunque a los hombres les llega esa etapa y ellos tienen más fuerza, nosotras las mujeres llega esa etapa y es como que, ¿qué hago con mi cuerpo? Me descoordino todo el tiempo, quiero llorar todo el tiempo, soy súper emocional, ya no quiero gimnasia, me cansé de esto, ¿no? Pero sí, que comienzan las personas a decirte que, ay, estás como más crecidita, estás como más trocita. Gina es una niña muy apasionada por todo lo que hace en la vida. Hacía natación, llegó a gimnasia porque su mamá quería que hiciera lo que sea y no quedarse en casa. Una niña que odiaba el frío y en natación lo vivía constantemente. Ese primer momento fue que mi mamá me decía como, bueno, no te vas a quedar más en natación, pero tampoco te vas a quedar en tu casa. Recuerdo que me llevó al Inder de Envigado a ver varios deportes y había una niña que estaba parada en la cabeza. Yo dije, yo tengo que aprender a hacer eso. O sea, eso es demasiado espectacular. Incluso mi mamá no sabía que el deporte de gimnasia existía. Ella pensaba que gimnasia era ir al gimnasio, fortalecer su cuerpo como un hobby más. Y creo que ese punto fue que me hizo clic en mi cabeza de eso es lo que yo quiero. Creo que ese fue el día número 1, que fue hace ya 21 años, que se enamoró de la gimnasia. Y desde ese momento uno ha sido muy apasionada, disfruta cada entrenamiento, aunque también ha vivido y ha pasado momentos muy duros en ese deporte, que aunque es, digamos, como poco conocido, pero como todos los deportes de alto rendimiento, se viven cosas muy lindas, pero también muy duras. Me gusta la adrenalina, me gustan los riesgos, me gusta siempre hacer cosas diferentes, ser la que resalta en cualquier cosa que haga en su vida, y qué mejor que un deporte que es tan llamativo, es tan artístico, es tan estético, y creo que todo ese conjunto de cosas a mí me enamoró. O sea, no solo visualmente, sino también en la parte de las sensaciones. Siento y considero que es un deporte muy selecto para el alto rendimiento, en el sentido en que te exigen demasiadas cosas, capacidades físicas, mentales. Entonces es un deporte que realmente te exige en todos los planos, en plano espiritual, plano mental y plano físico, siempre las 24 horas de los 7 días de la semana. Entonces creo que como que esos retos y todas esas cosas que yo empecé a vivir desde pequeña me comenzaron a envolver en este mundo de la gimnasia. En ese momento ya tenía 6 años, entré con un profesor que se llamaba Wilfer Tamayo, y a los 6 meses de haber entrado por primera vez a ese gimnasio, hubo una competencia departamental y quedé campeona departamental. Obviamente de niveles y de habilidades pues muy de niños. Recuerdo incluso que alcé el trofeo y todo el mundo me aplaudía, yo no entendía qué estaba pasando, para mí era como que, bueno, pues está bien, trofeo. Y resulta que habían obviamente muchas niñas que habían entrenado bastante tiempo para esto, y llegué yo de la nada, que nadie me conocía, y ganar. Y desde ese momento fue que mi entrenador actual, Diego Medina, me evaluó y me hizo pues como los tests pertinentes para entrar a una selección Antioquia y entrenar con él. Recuerdo mucho que me decía como, haz split, entonces yo abría las piernas, haz arquito atrás, yo hacía un arco, haz no sé qué, camina, párate, me miraba las medidas de los pies todo, y ya como que, listo, yo hablo con tu mamá. O sea, ese fue el primer encuentro que yo tuve con mi entrenador actual, y pues yo decía, este señor tan bravo, yo ese día quedé como con esa impresión de él, porque era supremamente serio, y ya ahí es como que yo empezaba a entender, y yo, no, es que ya me están evaluando para algo más serio.
Entonces ahí esos como son los pequeños recuerdos que tengo, y ya ahí en esa competencia yo creo que ya tenía los 7 añitos. Pero llegó el punto en que le dijo a mi mamá como, hey, ella tiene talento para esto, comienza a entrenar en la Liga Antioqueña de Gimnasia. Y básicamente solamente duré un año más o menos como en la parte de como de iniciación y de recreación, por decirlo así, que fue con ese campeonato departamental que quedé campeona, y digamos que eso me empezó como a abrir el camino hacia todo lo que se venía. Posterior a esto comencé a entrenar en la liga, ya era con Selección Antioquia entrenando, y ya poco a poco se volvió a poner más serio. Ya no entrenaba, no recuerdo, 3 veces a la semana, no, ya entrenaba de lunes a viernes, ya eran entrenamientos de 4 horas, cosas que realmente una niña tan pequeña no experimentaba. Y recuerdo que ahí posterior a esto, creo yo que por ahí al año y medio, tuve mi primer campeonato nacional, que si no estoy mal eran categorías preinfantiles, eran muy pequeña. Y recuerdo que en ese primer torneo nacional, que fue en Cali, gané una medalla de oro en salto. Y en ese torneo fue mi mamá también. Entonces era muy bonito porque yo era con el uniforme de la Selección Antioquia, y yo tampoco en ese momento entendía qué estaba pasando. Yo simplemente competí, que quedé primera, y yo, bueno. Pero desde ahí ya como que mi entrenador empezó a hablar mucho con mi mamá, como que, hey, tu niña es muy talentosa, o sea, ha sido campeona departamental, ya su primer nacional y cogió un oro nacional contra niñas que ya llevan mucho tiempo entrenando. Entonces ya realmente la situación con ella ya tiene que ser más seria, más estructurada, mucho más hacia lo profesional. Y era solamente una niña de 8 o 9 años y ya tenía disque 2 títulos departamentales, intercolegiados también pues antes de los nacionales y nacionales. Entonces ya como que todo se empezó a volver muy serio, muy rápido. Y ya después, a la edad más o menos de 9, 10 años, si no estoy mal, me falla la memoria en eso porque pasan muchos años, y recuerdo que fue un suramericano en Perú, que también cogí el oro en salto. Entonces como que mira que todo fue como avanzando muy rápido, y era como departamental, nacional, suramericano, y como ganaba, nosotros en gimnasia tenemos digamos la ventaja y la bendición de tener en femenino disputa de 6 medallas, en masculino 8, o sea que digamos tenemos muchas posibilidades de buscar medalla. Entonces como que en mi primer torneo nacional, internacional de 6 medallas, ganar una, era como que wow, pues esta niña tiene talento. Después de este suramericano, creo que fue que empecé a recibir mi primer sueldo, y tenía entre 9 y 10 años. Entonces cuando yo ya empecé a ver como, bueno, soy Selección Colombia, tengo mi primer sueldo, recuerdo mucho que era como 100.000 pesos mensuales, pero eso para mí era demasiado porque mi familia no tenía como los recursos muy abundantes para apoyar una carrera deportiva de una niña que viajaba constantemente. En ese momento al ver todo eso, ese cambio, yo dije en mi mente, ay, esto ya no es recreación, ya. O sea, imagínate, pasaron más o menos 4 años para yo como que caer en cuenta como, ay, bueno, esto es como que muy serio. Y desde ahí creo que ya mi mente como que hizo clic y dijo, bueno, yo tengo que vivir como una gimnasta profesional, o sea, todo en mi vida. Entonces ya yo era la gimnasta en el colegio, en la casa era la gimnasta, con los amigos de mis papás era como, miren la gimnasta. Entonces ya era como que básicamente se convirtió en mi estilo de vida desde que era una niña. El deporte de nosotros, como está clasificado
en el Comité Olímpico Internacional como arte y precisión, entonces es muy artístico, es mucho de la estética, te miran mucho tu parte corporal, si estás maquillada, si estás con más kilos, con menos kilos, es demasiado como hostigante en todos estos aspectos. Entonces llega la adolescencia y es un punto en el que sí o sí todas las gimnastas como que tenemos un momento muy fuerte en decidir si quiero seguir y esforzarme para superar esta situación o por el contrario me retiro. Entonces es el punto donde más gimnastas se retiran. Sumándole todo eso, comienzan muchas lesiones. Entonces aparecen las fracturas de tobillos, aparecen las luxaciones de codos. Entonces toda esa suma de cosas creo que fue el momento como que hizo que esa línea ascendente que venía desde los 7 años empezara como a no ser tan ascendente todo el tiempo. Entonces empezaba momentos de pérdida, momentos de lesión y creo que ese es el punto como que uno empieza a ver, bueno, pues es alto rendimiento, pero no todo es tan bonito todo el tiempo. Momentos más lindos fue el día en el que yo clasifiqué en un mundial a Juegos Olímpicos de Río del 2016 y lograr esa clasificación fue como que, bueno, lo pudimos hacer. Recuerdo que estaba con mi entrenador, nos abrazamos y era como que no lo podíamos creer. Por cosas de la vida, no fui yo la que estuvo en esos Juegos Olímpicos. Luego volvieron Juegos Olímpicos de Tokio, en el que tuve ruptura del ligamento cruzado anterior, meniscos y no pude hacer como el proceso de clasificación. Entonces también creo que ese es uno de los momentos más duros que me ha tocado vivir, porque si realmente para todos los deportes creo que es de las lesiones más duras que hay, esta ruptura de ligamentos en la rodilla, en gimnasia sí que más, porque nosotros triplicamos el peso de nuestro cuerpo en el aire, triplicamos la altura de nuestro cuerpo, entonces la recuperación tiene que ser mucho más precisa, más milimétrica y no todo el mundo vuelve después de eso. Fallar es parte de la vida, no hay problema con eso. Es qué vas a hacer cuando lleguen esos momentos, ahí que defines quién eres tú como persona. Siento que eso me partió como mi vida deportiva en dos, en un antes y un después, pero siento que más que eso es como un aprendizaje y un momento como para tomar las cosas bonitas, los aprendizajes que te deja esa situación. También eres un punto de ejemplo en ese momento para todas las compañeras del equipo. El que ellas vean el ejemplo de que no importa qué tan dura sea la situación, igual sigues viniendo, igual sigues haciendo fisioterapia, ven todo tu proceso y ven que ganas y ven que vuelves más fuerte, ven que fortaleces tu pierna y que igual se puede volver. Siento que es uno también de los mensajes más bonitos que se le puede dejar al equipo en un momento de esos. Bueno, este momento de la lesión fue 8 días antes de un torneo nacional. Creo que ese era el momento en el que yo mejor estaba en mi carrera deportiva. Eso fue en el 2019. Yo soy una persona muy espiritual, soy muy creyente, pero también siento mucho las energías. Entonces ese día yo llegué a entrenar, recuerdo que tenía un final en la universidad a las 12:30. Llegué y solamente tenía como tiempo de hacer 3 aparatos. El cuarto no lo quería hacer porque sentía como algo maluco, algo que no sé cómo explicarlo, pero era algo como que me decía, evita hacer ese aparato hoy. Y eran las barras asimétricas. Entonces yo empecé con las niñas, empecé a entrenar y me sentía muy cansada de las piernas. Y en la primera montada que hice, que era la rutina, ya iba a ser como la parte final de la rutina, estaba en la barra de arriba, y cuando hice un cambio como en las manos, me levanté el velcro del guante. Y para nosotros eso es como una ley del gimnasta, por decirlo así, y es que cuando se te suelta o las vendas o el velcro del guante no puedes seguir, porque es muy peligroso. Entonces yo dije, bueno, no voy a seguir, me voy a soltar de la barra como todos los días caemos, y cuando me caí, las colchonetas del piso estaban separadas. Y desde esa altura, cuando caí, me cayó la pierna izquierda entre el hueco y la colchoneta.
Y lo primero que yo sentí fue como un caucho que se rompe, porque lo sentí y lo escuché. Y yo dije, mi rodilla. Yo cerré los ojos, me cogí la rodilla y mi entrenador me decía, estira la rodilla, y yo no soy capaz, porque no era capaz de estirarla. Uno como deportista comienza como a tener como cierta percepción de los dolores y del cuerpo. Y uno como deportista sabe cuándo es un golpe fuerte, cuándo es un golpe suave y cuándo es una lesión. Y en ese momento yo sentía, esto no es un golpe, o sea, yo me lesioné muy grave, porque lo que siento en el cuerpo no es normal, lo que yo escuché, lo que yo sentí no es un golpe, esto es una lesión muy grave. Y recuerdo que me fui caminando hasta la universidad en Envigado, 1 hora de camino, y hice efectivamente el final de la universidad. Y del dolor tan fuerte que sentía, fui a una farmacia que me colocaron una inyección. Me fui para mi casa y le dije a mi mamá, mamá, vamos a hacernos una resonancia porque yo siento que esto es una lesión muy grave. Y al día siguiente fui a la resonancia y creo que ese también fue uno de los momentos más duros, escuchar al médico decir como la lectura de la lesión y decir, sí, mi niña, efectivamente tienes ruptura del ligamento cruzado anterior y posiblemente ruptura de ambos meniscos. O sea, para mí ya era cruzado igual 1 año de incapacidad. Digamos que lo duro de esta lesión no fue tanto esa vez, sino que fueron 2 cirugías seguidas. Me hicieron reconstrucción del cruzado, suturas de ambos meniscos, y entra pandemia, porque eso fue en 2019. Comenzamos a entrenar en la casa, ya me habían dado como de alta al año siguiente y retomamos como 4 meses después de haber entrenado en casa, retomamos en el gimnasio y al mes después de haber empezado, después de pandemia, otra vez me lesiono. Se abrieron unos puntos del menisco que el ortopedista me decía que había un 33% de probabilidad de que se volvieran a abrir, porque no me sacaron el pedacito, sino que lo suturaron. Entonces, de nuevo fue cirugía y de nuevo fue otro año más. Entonces, en total fue entre 2 años y medio y 3, y obviamente por mi cabeza pasaba, no quiero seguir, no puedo más, no me aguanto esto 2 veces. Recuerdo que en la segunda cirugía me desperté, iba en el carro para la casa y llamé a mi entrenador y él me dijo, ay, ¿cómo te fue? ¿Ya saliste? Y yo, sí, pero es que llamo a decirte que no cuentes más conmigo. Y él dice, que Gina, estás hablando porque estás anestesiada. Y yo le dije, yo no cuentes más conmigo, no es eso, es que no puedo, el dolor que yo siento es horrible, otro año más, yo no sigo. Y él, no, vas a ver que en 1 mes, y yo súper segura, decía, no cuentes conmigo. Y él dice, pero llevas 1 día de cirugía, y yo, no importa. Yo estaba en mi cabeza con todas las emociones, y pues bueno, efectivamente no me retiré. Si fallamos, no hay problema, volvemos y lo intentamos. ¿Me entiendes? Esa es la mentalidad todo el tiempo. Fallar es parte de la vida. Esta lesión me ayudó como a cambiar mucho la perspectiva de la vida, a disfrutar más el presente, me llevó más como a mirar interiormente cosas mías que realmente debía mejorar, como a potencializar mucho más ese lado humano mío, y siento que eso me ha ayudado mucho a cambiar la forma en la que veo no solo la vida, sino también mi deporte. Hoy en día estamos disfrutando de muchas cosas que nos dejó el legado, principalmente el profe Junsuke Iwai, que creo que con él fue donde empezó a crecer la gimnasia en Colombia.
Y personajes como Josimar Calvo, Jorge Hugo Giraldo, Viviana Vélez, Catalina Escobar, Jessica Gil, Natalia Sánchez, gimnastas que empezaron a abrir el camino y que influyeron desde muchos años para que, por ejemplo, hoy en día tengamos una medalla olímpica en otras modalidades de la gimnasia. Creo que eso nos abrió mucho la posibilidad de que se pueden lograr muchas cosas, pero también nos dejó una responsabilidad también muy grande de que, hey, no podemos dejar caer esto. Entonces siento que sí, hoy en día estamos disfrutando en la gimnasia de todo ese trabajo y ese legado que se hizo desde hace tantos años y que vemos los frutos ahora. Entonces es muy bonito ver esa transformación, también es muy bonito ver que estamos en un cambio generacional gigante. Creo que de las gimnastas de mi época solo estoy yo y es bonito ver cómo todas esas nuevas generaciones comienzan con perspectivas muy diferentes de la gimnasia y a nivel mundial también. Yo como deportista he estado con psicólogos desde muy pequeña, con psicólogos del deporte, más o menos desde los 10 años, 11, estuve con mi primer psicólogo en la parte deportiva. Yo sentía que ellos eran como mi polo a tierra cuando yo sentía que no podía más físicamente en la gimnasia, que estaba cansada, que estaba agotada, que tenía momentos tan duros como la lesión. ¡Va bien! ¡Lindo! ¡Bien! ¡Tranquila! Y creo que también otro lado de la historia era que también quería entender muchas cosas que estaban pasando alrededor en mi vida, muchas situaciones externas que yo a veces buscaba como respuestas de por qué pasan este tipo de cosas y que no entendía el por qué. Entonces llegué a la universidad y como que ese conocimiento empecé a traerlo también al equipo y a compartirlo. Entonces, creo que todo eso como inconscientemente también me fue como encaminando hacia esa segunda carrera en mi vida. Siento que no solamente crecí yo como persona, sino que también todo el equipo de trabajo también creció mucho y tanto así que hoy en día las niñas tienen una psicóloga contratada en la liga para ellas. Entonces es muy bonito porque pues hace 10, 15 años eso no se daba, eso era muy escaso y que no solo para la competencia o no, una o dos cíticas por fuera, pero ya ahora como que ha cambiado tanto la mentalidad que ya ven la importancia de que un deportista tenga su psicólogo. Entonces siento que la gimnasia hoy en día está en un punto muy bonito, ha sido reconocida más a nivel mundial como Colombia, que es fuerte. Entonces siento que todo eso también para las futuras generaciones va a ser un plus muy positivo a nivel local, nacional y pues mundialmente.